doctor Wilson Villamar Venegas, que nos acompaña desde Chile. El doctor va a acompañarnos con la siguiente charla por el momento. La charla, bueno, les presento al doctor. El doctor Villamar es especialista de medicina de urgencias de la Universidad de Desarrollo de Escuela de Medicina. Es médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Es autor del libro Paciente Gran Quemado. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia de Red Intensiva. Es docente de la Universidad Andrés Bello, Facultad de Medicina de Escuela de Posgrados de Medicina. Igualmente labora como en el consultorio La Bandera del Ministerio de Salud Sur Oriente de Santiago de Chile. Es jefe técnico del Servicio de Emergencia del Adulto en la clínica Indisa. Y también trabaja en el Servicio de Emergencias del Adulto de Santiago de Chile. El doctor nos va a acompañar con el tema pelas en el manejo del paciente quemado. Muchas gracias, doctor Villamar. Bueno, agradeciendo la invitación. La verdad que para mí es un orgullo poder acá desde Chile presentar a mi país un tema muy importante, lo que es las perlas del manejo del paciente gran quemado. Gracias por la invitación al comité que organizó este segundo Congreso Internacional de Medicina de Emergencias. Bueno, como ya escucharon, soy médico urgenciólogo, formado acá en la Universidad del Desarrollo, y mi título de médico general fue en la Universidad de Guayaquil. Entrando en tema, al hablar del paciente gran quemado, es uno de los grandes traumas. La verdad es que el trauma por quemaduras en la era actual ha disminuido importantemente. Estamos hablando que esta es una tasa de mortalidad de 3 al 8% en la actualidad. Y esto se debe al mejoramiento de los manejos al inicio con la reanimación precoz, así como también el avance en la parte quirúrgica para los pacientes grandes quemados. Alrededor del 58% de los pacientes grandes quemados mueren en las primeras 72 horas. Y esto se debe a una lesión térmica que va a provocar una reacción inflamatoria continua y permanente durante la fase aguda del gran quemado. Y es entonces ahí donde el médico urgenciólogo, en una primera línea de atención en el servicio de urgencia, tiene que empezar el manejo como corresponde. Cuando hablo de un manejo adecuado del gran quemado, me refiero básicamente a que el paciente va a presentar una hipovolemia progresiva. ¿Qué es lo que ocurre en esta hipovolemia progresiva? Va a desencadenar que el paciente presente un edema y falla multiorgánica. La falla multiorgánica va a ser el resultado de una respuesta sistémica provocada de una alteración tanto en la macro como en la microcirculación, que va a desencadenar una falla tanto cardiovascular, una falla pulmonar, falla hepática, falla renal, gastrointestinal y endocrina, y por consiguiente la muerte. Entonces, la lesión por quemadura va a producir un shock. La verdad es que el shock del gran quemado es mixto. La gente puede presentarse con un shock cardiogénico, un shock hipovolémico y un shock distributivo. Clínicamente, esto se va a manifestar la hipovolemia con hemoconcentración. Va a presentar edema, va a presentar reducción en la producción de orina. El volumen intravascular se agota, principalmente debido al aumento de la permeabilidad capilar. Por eso debemos de hacer una resucitación adecuada a nuestro paciente de quemaduras, donde va a ser una intervención terapéutica que influye no solamente en una unidad de paciente crítico, sino que se parte desde el servicio de urgencia. Entonces, nuestro manejo adecuado es que nos va a llevar en la reanimación de una falla a un éxito en el tipo de paciente que estamos manejando. Y tenemos que lograr el éxito con una reanimación adecuada, inicial. Todo parte cuando iniciamos en el turno, en un servicio de urgencia, como ustedes tanto como en cualquier otro servicio, puede empezar con la activación de que va a llegar víctimas de un incendio o pacientes grandes quemados. Entonces, en donde empieza en la sala de reanimación cuando nos llega este tipo de pacientes.
La verdad que este tipo de paciente es un manejo multidisciplinario. El manejo es todo un desafío clínico y quirúrgico que representa uno de los mayores retos. Pero ustedes como médicos de urgencia son los adecuados que tienen que empezar este manejo. Existen centros especializados para manejo de quemados, pero no por eso vamos a empezar inmediatamente a tomar el teléfono y querer trasladar inmediatamente a su paciente. Y pueden que reciban una respuesta como, no, no hay cama. Entonces, y ahí es donde se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el médico no entrenado o médico inexperto en el manejo de este tipo de pacientes. Y por ende puede conllevar una toma de malas decisiones. Entonces, ¿qué nos toca? Tiempo de actuar. No permitan que el tiempo les arrebate la posibilidad de decidir. Recuerden que las primeras 24 horas son las más importantes y fundamentales para el paciente gran quemado. Entonces, vamos a tomar las decisiones para que nuestro paciente tenga un manejo adecuado. Tenemos la primera perla. La primera perla va guiada netamente en lo que es la reanimación. Va a ser nuestra piedra angular, la resucitación guiada por fórmulas. Sacramentadamente, en la comunidad que maneja grandes quemados, siempre la administración de líquidos. Claro, va a ser una administración de volumen súper terapéutico, para así poder mantener y permitir en este paciente una perfusión adecuada. Pero ojo, siempre tomando en cuenta evitar la sobrecarga de volumen. Ustedes con el aporte de volumen, esta reanimación con fluidos, la mortalidad aumenta si la reanimación se retrasa. Los pacientes con superficies corporales quemadas mayor al 25% van a presentar shock hipovolémico por una depresión de volumen. Los pacientes que tienen valores inferiores a esta superficie corporal quemada incluso pueden llegarse a reanimar hasta de vía enteral por las nuevas publicaciones. Recuerden que esta superficie corporal quemada es una pérdida significativa de líquidos, lo cual va a conllevar que su paciente transforme de un shock hipovolémico a un shock distributivo. ¿Qué es lo que siempre nos han enseñado y que se mantiene? Que la guía de reanimación más utilizada es la de PAC. Charles Baxter y Tom Shears, ¿qué es lo que hicieron? Crear una fórmula. Efectivamente, esta fórmula en 1968, ¿qué es lo que habla? Que hablamos de una reanimación de 4 ml por superficie corporal quemada y por peso, en la cual la mitad de este total va a ser pasada en las primeras 8 horas y el resto, la segunda mitad, en las siguientes 16 horas. Efectivamente, existen otras fórmulas, tanto como las de Brook, la de Evans, pero recuerden que esta reanimación, como lo mencionaron en las presentaciones anteriores, las reanimaciones tanto también como el paciente gran quemado como el séptico van a ser ajustados de acuerdo a las necesidades de cada paciente y de cada individuo, porque no clínicamente todos los grandes quemados se presentan de una misma forma. ¿Tienen una similitud? Sí, claro, la quemadura, pero la reanimación va a ser de acuerdo a cada paciente. Dentro del cálculo de lo que habla Parlan, estamos hablando de que si no realizamos un cálculo adecuado y realizamos un cálculo incorrecto, como lo mencioné anteriormente, médicos sin experiencia o sin el conocimiento adecuado, podríamos hacerle daño a nuestros pacientes. ¿Cómo? Aportando mucho volumen. ¿Qué es lo que ocurre? Si aportamos nosotros mucho volumen, mal pronóstico, a mediano plazo, mayor daño celular en la piel. Una superficie corporal quemada que va a aumentar aún más su superficie y va a entorpecer más la microcirculación de la piel y por ende van a profundizarse estas heridas. ¿Qué pasa por el otro lado? Si le damos poco volumen, ocurre lo contrario. Efectivamente, nosotros al dar poco volumen, vamos a provocar que vamos a perpetuar el shock y por ende vamos a tener el riesgo de provocar falla renal. Acuérdense que nuestro paciente ya de por sí está un poco depletado de volumen y si no lo reanimamos como corresponde, vamos a aumentar el riesgo de que provoque esta falla renal aguda. Cuando hablamos de mucho volumen, hablamos del fluid creep en post-resucitación. Cuando hablamos del fluid creep,
se presenta aproximadamente entre el 30 al 90% de los pacientes con quemaduras graves y ocurre cuando aportamos volúmenes excesivos en las primeras horas, provocando síndromes compartimentales, hipertensión abdominal, edemas y derrames pleurales. Así que la afluencia de los fluidos que podemos provocar al aportar mucho volumen a nuestros pacientes ocurre cuando el paciente recibe más de lo que debería de recibir, llegando a desarrollar incluso una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que pasa con el FluidCree? Nosotros podríamos aumentar aún más la mortalidad de este paciente en un 75%. Tomar en cuenta que efectivamente si el paciente presenta evidencia de shock, tenemos que agregar bolos de fluido, es decir, de preferencia cristaloides, hasta recuperar presiones. ¿Ya? Actualmente, bueno, no actualmente, sino que desde hace mucho tiempo, también hay un alcance a la fórmula de Parr. ¿Qué significa esto? Esto es un consenso de resucitación que se hizo en el año 79, en los cuales efectivamente la fluidoterapia inicial era con Parlan y después iban titulando los aportes de volumen para poder mantener un débito urinario entre el 30 a 50 ml hora. ¿En qué consistía? Claro que esto estaba adecuado para cada paciente. ¿En qué consistía esta reanimación por el consenso? Primeramente, en el paso 1, calcular efectivamente la superficie corporal quemada. Iniciamos ver las constantes vitales que se encontraran inestables en un paciente que presente taquicardia, hipotensión, disminución de la saturometría. Entonces, tratar de lograr estabilizar a este paciente con los signos vitales, una constante mínimo, por lo menos disminuir la frecuencia cuando está mayor a 140, mejorar una presión sistólica superior a 90, y la saturometría mejorarla, llevarla siempre por arriba de los 90. ¿En qué consistía esto? Midiendo el débito urinario. Entonces, el aporte de volumen era aproximadamente 200 ml hora. Íbamos midiendo el débito urinario. Si el débito urinario, como lo presenta aquí en la primera línea, menor a 15 ml, se incrementaba el flujo un 20% o 200 ml hora y se veía la respuesta. Y volvíamos al paso inicial. Si el débito urinario se mantenía entre el 15 y el 30 ml hora, se incrementaba solamente en un 10% o 100 ml hora más al aporte de volumen. Lo ideal siempre era mantener un débito urinario entre 30 y 50 ml hora. Si estábamos ahí, nos manteníamos, ya que la producción urinaria era la adecuada. Entonces, la infusión continua la dejábamos como estaba. Pero ¿qué pasaba cuando nos íbamos hacia el otro lado? Efectivamente, si ya tenemos un débito urinario que supera los 50 y 200 ml hora, teníamos que disminuir este aporte de volumen. Este aporte de volumen lo disminuíamos un 10% o bajábamos 100 ml hora y volvíamos a reevaluar. Y cuando ya habíamos sobrepasado el volumen a 200 ml hora, la tasa de la PIC lo disminuíamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Medíamos igual parámetros de microperfusión o incluso parábamos la infusión hasta ver cómo se comportaba en el débito urinario. Y así de esa manera se iba calculando y viendo efectivamente cómo el paciente iba avanzando durante esta reanimación. Si ustedes se dan cuenta, incluso en la parte de la derecha, en parte inferior a la derecha, existe ya el protocolo de albúmina, es decir, el aporte de coloides, donde efectivamente el protocolo era combinar la reanimación tanto de cristaloides con coloides, y según la tolerancia, y eso se iba manteniendo por 2 horas. Y así de esa manera, claro, viendo cómo iba respondiendo el paciente. Esta misma publicación, y tenemos un ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, esto era un paciente de 6 años de edad que tuvo una quemadura por escaldadura, de lo cual pesaba 20 kilos y tenía una superficie corporal quemada del 33%. Efectivamente, como ustedes ven aquí en las líneas discontinuas, este paciente partió con la volemización inicial de Harlan, que le daba un total de 2.640 ml. Pero este paciente llegó al servicio de urgencia a las 6 horas después de haber sufrido la quemadura. Es decir,
el restante que faltaba, esos 1.320, que era el 50% que se tenía que pasar en las 8 horas, se aportó en esas 2 siguientes horas. Después de las 8 horas, Harlan, como muestran las líneas discontinuas, esos 1.300 va separado en las siguientes 16 horas. La infusión de este consenso es lo que hizo, mantuvo una infusión continua, si ustedes se dan cuenta, de aproximadamente 250, 260 ml hora, pero con el objetivo de mantener un débito urinario entre 0,9 ml hasta 1,8 ml por hora, y se iba ajustando de acuerdo a los requerimientos. Entonces, ¿qué demostró esta fórmula del consenso? Efectivamente, se parte con el bolo inicial de los 4 ml según Harlan, y después mantenemos el aporte de volumen promedio de 200 ml hora hasta tener un débito urinario. Si ustedes se fijan, el pic máximo de la producción urinaria se provocó a las 24 horas, donde llegó a ser aproximadamente casi 3,5 ml, y la titulación del fluido del cristaloide empezó a disminuirse y manteniendo una constante de producción de orina. Y eso fue lo que demostró. Ahora, efectivamente, en total de volumen, fue mucho más de lo que nos daba la fórmula de Parlan. Este paciente recibió en un total de 750 10 ml en total. Y no tuvo ninguna complicación de presentar síndromes compartimentales, ni tampoco presentó distrés respiratorio. Estas fórmulas del consenso, incluso nosotros en la clínica que yo trabajo, en Clínica Indisa, que es el segundo centro de referencia nacional de pacientes quemados, nosotros actualmente seguimos esa fórmula. Partimos con los 4 ml de inicial de Parlan y luego mantenemos la fórmula por consenso. Una de las preguntas de siempre es el uso de coloides. La verdad que los coloides es un debate que viene aproximadamente dándose desde 1940, y el uso de coloides ha reducido o ha demostrado que reduce los requerimientos de líquido, ¿ya? Y es un complemento importante para reponer el volumen plasmático, ¿ya? Pero si ustedes, ¿qué es lo que dice la literatura? Si ustedes se dan cuenta, casi todos los protocolos que existen de las fórmulas de resucitación desde 1940 hasta fecha actual, es decir, estamos hablando casi 8 décadas, todos los protocolos hablan del uso de plasma, ¿ya? Es decir, de coloides, ¿ya? Y si ustedes se fijan en la tabla, hablamos incluso de que en las primeras 24 horas ya hablamos, tanto en Harskin Fórmula, el uso de plasma, no lo describe después de las 24 48 horas. Segundo protocolo, por ejemplo, restitución, y aquí tenemos albúmina al 5%. La fórmula de EMAS, en las primeras 24 horas, ya habla de usar plasmas, ¿ya? Brook, lo mismo. En la fórmula de Parlan no lo usa en las primeras 24 horas, pero sí lo menciona en las siguientes 24 48 horas. La fórmula de Brook modificada habla de plasma después de las primeras 24 horas. Y así sucesivamente de todos los estudios que se han publicado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de usar, es decir, coloides en la reanimación de un paciente gran quemado? El objetivo es restaurar el volumen plasmático con fluidos similares que aumente el volumen circulante. El coloide actualmente que más usamos nosotros, incluso en nuestro centro de gran quemado en la clínica, es la albúmina, en lo cual la albúmina la usamos en las primeras 24 horas. Sirve como un aporte de volumen, lo usamos en bolos. No lo dejamos indicado como horario, sino de acuerdo a los requerimientos que tenga nuestro paciente. Como yo los mencioné, o como lo mencionó el doctor Ortega al inicio de la sesión del día de hoy, esto va a ser de acuerdo al paciente y se va evaluando por respuesta, ¿ya? Recordar que la albúmina reduce los volúmenes de la reanimación en las primeras 24 horas y se asocia a la restauración rápida del gasto cardíaco. Nosotros usamos albúmina no es para corregir una hipoalbuminemia, sino lo usamos para esto, para reducir los volúmenes de reanimación. Para eso usamos nosotros nuestra albúmina. Y efectivamente nosotros los coloides los usamos en las primeras 12, 18 horas después de haber ocurrido la lesión. Es un tratamiento de rescate, y vuelvo a repetirlo, siempre va a ser en bolo. ¿Y qué es lo que nos permiten los coloides? Aumento de la producción de orina, disminución de la mortalidad.
El uso de coloides en la reanimación de un gran quemado está desde que iniciaron las fórmulas, desde que se presentaron las primeras guías, y por ahora está recuperando mayor popularidad. Como lo escucharon en las otras charlas anteriormente, cuando hablamos de terapia de reanimación, siempre va a ser dirigida por médicos. Esta reanimación, recuerden que a pesar del manejo que ustedes realicen en su paciente, puede que se logre o no la normalización completa. Acuérdense que el paciente tiene una gran superficie corporal quemada, tiene pérdidas, o a lo mejor tiene comorbilidades que empeoran aún más y dificultan el manejo de este paciente. Tratarlo de llevar a parámetros fisiológicamente posibles. Recuerden que también van a aseos quirúrgicos. Y cuando van a aseos quirúrgicos, estos pacientes hay más enoxa, hay más lesión de tejido, hay más pérdida de volumen, más aún si todavía al hacer las escarectomías provoca pérdida sanguínea. ¿Ya? Y todo esto va a hacerse de acuerdo a la lesión celular. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Los objetivos siempre, ya teniéndolo a un paciente tan quemado en una unidad especializada, o si no fuera una unidad especializada, lo tienen ustedes en las UCIs de manejo y manejan pacientes quemados. Entonces, como les estaba diciendo, los objetivos. Y por ende, ya este paciente se encuentra en una sala donde vamos a tener monitorización incluso invasiva. Lo primero que tienen que darse cuenta es la diuresis. Siempre la diuresis de 0,5 a 1 ml por kilo hora o de 30 a 50 ml hora para tener una reanimación adecuada. ¿Qué es más lo que tenemos que tener en cuenta? Saturación venosa central siempre mayor al 70%. Un láctico que siempre tiene que ser inferior a 4,9 miliosmoles. Recuerden también que el láctico en este tipo de pacientes nos va a servir también como un parámetro de microperfusión. ¿Ya? Pueden también sus pacientes tener hiperlactemias secundarias que no necesariamente sean de acuerdo a una hipoperfusión de tejido. El delta CO2 siempre menor a 6 como índice de mortalidad, un índice cardíaco mayor a 3,4, mantener PAN por arriba de 65 y un BCTI siempre mayor a 800 y menor a 1000. Recordar efectivamente, como están ventilados los pacientes, el ELVI tiene que ser menor a 12. Esto yo ya les estoy hablando de una moderación invasiva. Estos los parámetros, por lo general, cuando usamos moderación invasiva, como lo dijo el doctor Ortega, la moderación PAICO, en lo cual nos permite ver básicamente la precarga, el índice cardíaco, las resistencias y a la vez también el volumen extrapulmonar y poder guiar adecuadamente nuestra reanimación si a nuestro paciente le falta cristaloides, le falta drogas vasoactivas, le falta inótropos, y así de esa manera poder llevar una reanimación adecuada. Una segunda perla en el manejo de este tipo de pacientes tendría que ser el manejo de la vía aérea. La verdad que el manejo de la vía aérea, el gran quemado, siempre resulta ser un desafío. ¿Por qué? Porque si no identificamos cuándo intubar a un paciente, no lo vamos a decir, aumentamos un poco más la tasa de mortalidad. Recuerden efectivamente que si intubamos al paciente que no corresponde, que no tenga la indicación, estamos asociándolo a conectarle un ventilador y las probabilidades de presentar problemas con la ventilación innecesaria. O un diagnóstico equivocado que vamos a llevar a intubar a un paciente tardíamente. El no identificar este paciente va a aumentar más la mortalidad. Existe una limitación importante. ¿Cuál ha sido esa? La falta de criterios uniformes para el diagnóstico y por ende no existe una escala de gravedad. La heterogeneidad del humo y los diferentes síntomas clínicos puede ser una de las razones por las cuales la definición de criterios diagnósticos de una injuria inhalatoria no tengamos criterios de diagnóstico específicos. ¿Ya? Y por eso los estudios comparativos son difíciles de evaluar. La injuria inhalatoria como tal resulta ser siempre un desafío clínico. Entonces, primeramente tener en claro qué es lo que es una injuria inhalatoria. Una injuria inhalatoria resulta ser el resultado de los efectos tóxicos y deleterios del calor y de la combustión de productos químicos, afectando las vías respiratorias y los pulmones. Claro que la injuria inhalatoria va a diferenciarse en dos tipos de lesiones.
de acuerdo al mecanismo de lesión, puede tener una lesión de las vías respiratorias superiores, en las cuales al hacer una laringoscopía normal podemos encontrar unas estructuras de una vía aérea alta normal, pero versus también a el edema. ¿Y qué es lo que ocurre efectivamente? Como lo dice la diapositiva, la lesión de las vías respiratorias superiores principalmente es causada por el calor, por el tiempo de exposición, no porque efectivamente el paciente se haya quemado la vía aérea, sino porque el tiempo de exposición en un lugar cerrado, encerrado, o que estás inhalando humo y a la vez por el mismo calor provoca que la vía aérea se edematice. Y al edematizarse va a provocar una obstrucción de la vía aérea alta. ¿Qué es lo que ocurre cuando la vía aérea empieza a afectarse? Efectivamente, se afecta la vía aérea alta y por ende la vía aérea baja, donde vamos a tener lesiones de la vía respiratoria baja, vamos a tener lesiones del parénquima pulmonar, pero para que exista esto, lesiones del parénquima pulmonar, existen los componentes químicos de la partícula del humo. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta? Ojo, si ustedes sospechan que su paciente tiene una injuria inhalatoria, que estuvo encerrado en un incendio, que estaba inhalando humo, recordar siempre sospechar intoxicaciones por monóxido de carbono y por cianuro. Recuerden que estos son los enemigos silenciosos de su paciente y por ende, estos criterios que les estoy mencionando pueden, estos criterios que les acabé de mencionar, pueden ser exacerbados por la duración de la exposición. Desen en cuenta también que cuando ustedes se enfrentan o que rescatan los pacientes de incendio por parte de los bomberos, van a encontrar pacientes comprometidos de conciencia. Si los encuentran comprometidos de conciencia, tienen que tener en cuenta que el paciente tenga una intoxicación con monóxido, ¿ya? Con cianuro, intoxicación por alcohol, intoxicación por drogas, o en el peor de los casos, que tenga un trauma asociado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tomando en cuenta las características del mecanismo de la lesión de la injuria inhalatoria y que puede el paciente estar o no intoxicado con cianuro monóxido, vamos a tener ciertos predictores que nos van a ayudar a nosotros a pensar qué paciente nuestro tiene una injuria inhalatoria. Si ustedes fijan en la imagen, efectivamente yo tengo aquí un paciente con quemaduras faciales. Y estas quemaduras faciales, por ende, va a provocar la barba, los chamuscados de la nariz, ¿ya? Podemos encontrar hollín en las vías respiratorias altas, incluso si ustedes se fijan en el tubo de este paciente, encontramos hasta hollín en el tubo, ¿ya? Este paciente y tendría que tener historia de un incendio en espacio cerrado y por ende va a tener esputocarbonáceo. Bueno, este paciente ya estaba intubado, no tiene esputocarbonáceo, sino que ya lo podemos ver tranquilamente incluso hasta en el tubo. Ahora, la pregunta que nosotros siempre nos vamos a hacer en el servicio de urgencia, entonces, ¿a qué paciente intubo? Efectivamente, los predictores que les acabé de mencionar anteriormente, pero con las condiciones clínicas de un paciente con dificultad respiratoria, con hipoventilación, con ronquera, con estridor, con uso de musculatura accesoria, es decir, un paciente que se encuentra con mala mecánica ventilatoria. Alteración del estado mental, lo que les mencioné, puede que esté intoxicado con monóxido, cianuro. Cuando hablaba de quemaduras en cara y cuello profundas, me refiero a este tipo de quemaduras. Si ustedes se fijan, estos pacientes tienen quemaduras de espesor profundo, en los cuales efectivamente el edema y más lo que vamos a aportar por volumen va a provocar mayor compromiso de la vía aérea. No necesariamente porque tengan una injuria inhalatoria, ¿ya? Sino que también por las características de las lesiones que se puedan encontrar con su paciente. Pero ahí viene la pregunta. No a todos los pacientes yo los intubo. Hay pacientes que por el mecanismo de lesión no requerían una intubación. Como ustedes se fijan en la primera imagen, obvio, tengo un paciente que tuvo una llama a nivel facial, provocó sí quemadura del vello facial, pelos de la nariz chamuscada, una lesión a nivel del cuello, pero no tenía un predictor de un concepto de una injuria inhalatoria o de lesión de vía aérea.
¿ya? Este otro paciente fue una explosión de gas. La llama le llegó al rostro, como vieron la quemadura facial, parte del cuello, y ya tiene pelos chamuscados, también lo intubaron. Este tercer paciente que está aquí abajo también trabajaba con soldaduras, hubo una llamarada que se escapó una fuga de gas, hizo una bola de fuego que abrazó solamente su rostro, provocando lesiones cutáneas. Si ustedes se dan cuenta, son superficiales, pero se intubó el paciente y aún así, más encima deleteriamente, le provocaron una UPP en el labio. Entonces, llevarse el concepto de que un paciente con injuria inhalatoria debe tener los otros predictores que les mencioné anteriormente. Una de las ayudas diagnósticas que también se habla cuando decimos de injuria inhalatoria es la fibrobroncoscopía, pero la verdad que la fibrobroncoscopía sí es el estándar, un gol estándar, una regla de oro, pero no la tenemos siempre a la mano y por ende tampoco no creo que lo tengan todos los servicios como tal. Nosotros en la unidad de quemadas en la clínica no realizamos fibrobronco. Nos guiamos básicamente de acuerdo a los criterios de que el paciente tiene o no una injuria inhalatoria. En rara vez nosotros hacemos fibrobroncos como tal. Y por ende, como les decía, no se presenta a veces en todos los servicios. Otra perla en el manejo del quemado, y uno de los errores que como les había mencionado en el cálculo de Parla. Efectivamente, el cálculo de la superficie corporal quemada. Si no realizamos un adecuado o un correcto cálculo de la superficie corporal quemada inicial en nuestro servicio de urgencia, nosotros como urgenciólogos, el famoso 1% que equivale a la mano del paciente, la mejor forma de hacerlo sería usando la regla de los 9. Esta regla de los 9 fue publicada, ahí abajo tengo la referencia, por Alexander Wallace. Efectivamente, Alexander Wallace, cirujano plástico escocés, fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos y publicó esto en el Lancet en 1951, la famosa regla de los 9. Y la verdad que es una regla adecuada para poderla manejar en el servicio de urgencia y nos ayuda a calcular un estimado de superficie corporal quemada. Efectivamente, cuando yo hablo de un estimado de la superficie corporal quemada, me refiero a que nos vamos a tener un estimado de cálculo para poder realizar nuestro Parlan como medida inicial de manejo y reanimación de pacientes. La regla de los 9, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que es cabeza y cuello por anterior es 4.5 y por posterior 4.5. Es decir, del cuello todo por anterior y posterior y hacia lateral equivale al 9%. Lo que es tórax, abdomen, pelvis, anterior 18% y posterior el 18%. Una extremidad superior equivale a 9, es decir, 4.5 por anterior y 4.5 por posterior. Y una extremidad inferior equivale a 18. Significa que el paciente tiene 9 puntos por delante y 9 puntos por detrás. Y el 1% corresponde al área genital. Es una regla fácil, pero siempre tienen que saber y saberla aplicar como corresponde. Aquí un ejemplo. Nosotros recibimos un paciente derivado de otro servicio y efectivamente el médico que lo vio puso, estando incluso el gráfico, 4.5 y 18. Si ustedes se fijan, al calcular nosotros la regla de 9, estamos hablando que por anterior ya tiene 4.5, y a lo mucho aquí tendrá 5, 6 más las otras quemaduras. Este paciente tenía aproximadamente un 7% u 8% de quemadura de superficie corporal. Pero si ustedes se fijan, en la parte de abajo lo enviaron, no lo derivaron, con una superficie corporal del 20%. Es decir, el no conocimiento de la aplicación de la regla de los 9, donde 4 o 5 haber dicho, ya aquí es la mitad, 2 más 18 lo vio y le puso el 20%. Imagínense un paciente con una sobrevolimización cuando tenía solamente un 8% deleterio para su paciente.
El cálculo final siempre va a ser en pabellón. ¿En dónde se va a realizar? En el primer aseo quirúrgico. Otro de los parámetros que podríamos usar nosotros en el servicio de urgencia es el índice de score de Garcés. Garcés, ¿qué es lo que nos presentó? Efectivamente, era el grupo que clasificaba de acuerdo al puntaje. El índice de Garcés se calcula la edad en años más superficie corporal quemada de tipo A, es decir, superficial, por 1, más una superficie corporal tipo AB, es decir, una superficie de espesor parcial, que se multiplica por 2, y más superficie corporal de tipo B, es decir, una quemadura profunda de espesor total multiplicada por 3. ¿Qué significa? Que cuando ustedes hagan su regla de 9, tienen que diferenciar qué zonas del cuerpo equivale a una superficie A, a una superficie B, a una superficie C. Y efectivamente Garcés hablaba del porcentaje de mortalidad. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras diapositivas yo le dije que la mortalidad ha disminuido importantemente en los pacientes grandes quemados, donde estamos hablando que una mortalidad actual es entre el 3 y 8%. Si ustedes se fijan aquí, índices de vida de Garcés sobre vida excepcional equivale al 150 puntos. En la actualidad, nosotros en el servicio de unidad de quemados hemos sacado adelante pacientes por arriba de Garcés de 150 y se van para su casa con una injertura, con un injerto cutáneo completo, ¿ya? Y siguen su rehabilitación, porque efectivamente el manejo que se hace desde la urgencia hasta la UCI, estamos hablando hasta el injerto total del paciente, de toda la área comprometida. Después continúa la rehabilitación, que ya es otro tema. Otra perlita más, de acuerdo al manejo, tiene que ver algo con el manejo también, como esto es un equipo multidisciplinario en la parte quirúrgica. Recuerden que cuando ustedes tienen pacientes con quemaduras de tipo circunferenciales, pueden existir síndromes compartimentales. Y por ende, estos síndromes compartimentales, si no se pesquisa, va a llegar a tener su paciente una lesión evolutiva. Incluso si no se pesquisa precozmente, puede terminar hasta con una amputación de un miembro. Entonces, conversarlo, evaluar bien si efectivamente el paciente tiene una lesión circunferencial en extremidades, tórax, ¿ya? Abdomen, que por ende va a entorpecer la microcirculación en la parte pulmonar, va a entorpecer en la mecánica ventilatoria. Las mediciones de las presiones compartimentales siempre que sean mayores a 25, y esto ya se realizan en las unidades críticas. Pero también existe que cuando se realizan escarectomías o fascectomías innecesarias o mal realizadas a los pacientes, ¿qué es lo que provoca estas escarectomías o fascectomías? Primero, entorpecen más la superficie corporal quemada del paciente, aumentan más su superficie, no descomprimen, y al no descomprimir lo que van a provocar es puerta de entrada a gérmenes, aumentándole un daño más a este paciente quemado. Entonces, recordar siempre los síndromes compartimentales en extremidades, considerar esclerotomía, fasciotomías, y también, ojo, con los pacientes que puedan presentar hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Algo sobre hipotermia. Los pacientes grandes quemados van a presentar hipotermia entre el 1.8 y hasta el 42%. ¿Por qué? Porque la piel no está indegne. Si no está indegne, no logra contener la pérdida de calor. ¿Ya? Entonces, al ver hipotermia, va a aumentar más aún la mortalidad en un 60% de estos pacientes. Algo de quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas, por lo general, no es tan mortal, ¿ya? Pero las lesiones de alto voltaje, lo que sí puede provocar en estos grandes pacientes son estas lesiones, que pueden formar arcos voltaicos y lesiones que no solamente van a afectar a la parte músculo-esquelética. Esto es un paciente que nos llegó que hizo un arco voltaico de alta energía en ambas extremidades, y si ustedes se dan cuenta, las lesiones son profundas.
efectivamente, y lograron hasta lesionar hasta el hueso, ¿ya? Y una de las mayores complicaciones son las radiomiólisis asociadas. Así que ojo, ojo con su paciente por quemaduras eléctricas, que también puede conllevar alteraciones del ritmo cardíaco. Efectivamente, una de las arritmias más comunes y presenta son la fibrilación ventricular. Porque a lo mejor justo el rayo cae en la repolarización ventricular. Otra de las lesiones importantes que puede provocar las quemaduras eléctricas puede presentar pacientes convulsiones, pérdidas de memoria, incluso hasta hemorragias intracerebrales. Aquí un par de palabras sobre prevención de infección. La verdad es que el paciente gran quemado, efectivamente, la lesión por quemadura, al ser muy amplia, puede que el paciente tenga gérmenes oportunistas que puedan desarrollar un cuadro infeccioso. Eso también súmenle lo que nosotros le agregamos, es decir, dispositivos invasivos. Como lo dice en la diapo, precaución de contacto. Bueno, actualmente por el COVID, ahora todos los servicios, tanto de urgencias, áreas clínicas, unidades críticas, se acostumbra, bueno, las unidades críticas siempre han usado las EPP por precaución de contacto de sus pacientes, pero las otras áreas ya no lo hacen. Ahora por el COVID, efectivamente, se ha creado una cultura del uso adecuado de los equipos de protección. Tomar en cuenta también que los dispositivos invasivos que nosotros usamos en los pacientes, donde vamos a poner un tubo en la vía aérea, puede que el paciente vaya a presentar, a desarrollar neumonías asociadas a ventilación, la colocación de un catéter central, colocamos líneas arteriales, ¿ya? Dispositivos urinarios, sondas nasoidionales, lo cual pueden ser puerta de entradas para las infecciones. Pero el paciente gran quemado, al inicio de su atención en el servicio de urgencia, no indiquen antibióticos. No existe evidencia que ese paciente se beneficie de profilaxis antibiótica empírica al inicio. ¿Cómo van a reconocer que su paciente, si su paciente está efectivamente inflamado, pero no por eso va a estar infectado? Tienen que evaluar en el día a día, en las unidades críticas, si esa infección es porque tiene algún germen oportunista que ocupó, puede ser gran negativo, gran positivo, y lesiones a nivel de la piel, o el paciente tiene asociado a una infección a ventilación mecánica o por los dispositivos que tiene puestos. Ya. Así que no profilaxis antibiótica en el servicio de urgencia, no hay evidencia. Hay muchos estudios, pero la verdad es que ninguno avala de que tenga un rendimiento adecuado. Cuando nosotros hablamos de sepsis en el gran quemado, efectivamente hablamos de que el concepto CIR, por ejemplo, en el gran quemado no es aplicable. ¿Por qué? Porque es muy inespecífico. El gran quemado demuestra características de decir toda la mayor parte de su hospitalización. La principal causa de muerte tardía es la falla multiorgánica, y claro, secundaria a una infección. El shock en quemados, ¿cómo lo podemos reconocer? El paciente gran quemado va a presentar un shock y se va a evidenciar por hipotensión inducida, y por ende no va a responder a volumen. Acuérdense que nosotros estamos reanimando de acuerdo a los requerimientos de nuestros pacientes. Y ahí es donde entra el concepto, efectivamente, de sepsis, porque va a tener una hipotensión sostenida que no va a responder a volumen. Y por ende ahí tenemos que cultivar, tal vez sí, iniciar antibiótico-terapia empírica hasta tener los resultados de los cultivos. ¿Ya? O si el paciente ya estuvo con antibiótico en nuestras UCI y tiene algún germen oportunista, algún hongo. ¿Ya? Entonces, recordar que los marcadores bioquímicos en el paciente gran quemado siempre van a estar alterados, siempre va a estar inflamado. Algo también que se usa mucho, tanto en las UCI, ¿ya? Es el uso de la vitamina C. Efectivamente, las altas dosis durante las primeras 24 horas que han demostrado que reduce los requerimientos de aporte de líquidos y también nos han demostrado que reduce el número de días de ventilación mecánica. Cuando yo hablo de altas dosis, estamos hablando de aproximadamente de entre 14 y 66 miligramos por kilo hora. Es decir, estamos hablando que nuestro paciente tiene una dosis súper terapéutica de vitamina C. Todas las publicaciones se mantienen todavía en estudio, es decir, existen todavía publicaciones que efectivamente avalan estos resultados.
Entonces, si ustedes están en su UCI o manejan pacientes quemados en esa UCI o es una UCI diferenciada como tal de especialidad, úsenla. Y ya para terminar, recordarles, por favor, dentro de las perlas que hemos hablado, no olvidar calcular de una manera adecuada la superficie corporal quemada. Siempre usar regla de los 9. Reanimación con cristaloides, reanimación con coloides y siempre bajo metas. Toda reanimación de estos pacientes críticos tiene que ser bajo una meta. Saber reconocer cuando su paciente tiene una injuria inhalatoria, en qué paciente voy a intubar, qué paciente requiere que yo lo intube. Evitar errores quirúrgicos tempranos como esterectomías, fasectomías innecesarias o inadecuadas. Van a aumentar la superficie corporal quemada, van a ser puerta de entrada para gérmenes oportunistas. Manejar la sepsis del paciente gran quemado, de acuerdo a todos los estándares que se han sido publicados hasta el momento. Antibióticos, sí, pero cuando lo requiera. Y el uso de la vitamina C. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Villamar. Bastante completa su charla, sobre todo sobre los errores que tenemos que evitar en el manejo del paciente quemado. Tenemos algunas preguntas. La primera sería, en la emergencia, nuestra reanimación debe ser guiada por predictores dinámicos ecocardiográficos. Según su experiencia, ¿podría adaptarse esto junto a la reanimación con Parkland o la piedra angular en el gran quemado sigue siendo la reanimación por la fórmula de Parkland? Bueno, como urgenciólogo, efectivamente el uso del ecógrafo al lado de la cama del paciente es una herramienta útil, pero esto va a ser de acuerdo a cada paciente. Recuerden que las pérdidas que va a presentar este paciente no son las mismas que puede tener un paciente de otro tipo de shock, ¿ya? Principalmente como lo podríamos comparar con el shock séptico. Y efectivamente, la piedra angular de las terapias que se sigue manteniendo guiada siempre va a ser Parlan. Ese va a ser la reanimación inicial. Ahora, los parámetros que nosotros vamos a usar para ver si nuestra polemización, es decir, nuestra reanimación inicial es adecuada, recuerden que va a ser frecuencia cardíaca, ¿ya? Es decir, si tengo un paciente taquicárdico, sistólicas menor a 90 o PAN menor a 65, me estoy quedando corto con mi paciente y lo estoy subreanimando. Si la superficie que justo nos permite hacer las ventanas, por ejemplo, como usamos en el protocolo RACH, ¿ya? Para el paciente con shock indiferenciado, efectivamente podríamos verlo, pero si la superficie corporal nos permite hacer la ecografía, puede ser también una ayuda, una herramienta útil para reanimar a este paciente. Pero ese es recuerden que estas pérdidas son más grandes, ¿ya? Y por ende, sí, sacramentadamente, siempre partan con Parlan. Perfecto, muchas gracias, Doc. Y por último, otra pregunta sería, bueno, nos ha comentado a lo largo de su charla diferentes errores que se pueden realizar en el manejo del paciente quemado. Tal vez desde su práctica clínica, ¿cuáles han sido los principales que usted ha observado y que realmente podrían ser evitados conociendo los que nos acaba de decir? Bueno, en mi experiencia, tanto como en un servicio de urgencia y también haber trabajado en una unidad especializada, como les mencioné, efectivamente, en el servicio de urgencia, el desconocimiento de no saber aplicar bien el cálculo de una superficie corporal. Eso es uno de los principales errores, que por ende, si tú no calculas bien una superficie corporal, al tú indicar una reanimación inicial con Parla, ya no puedes aportar el volumen adecuado para tu paciente. Lo que va a pasar es que le puedes aportar poco volumen o mucho volumen. Ese es un error. El segundo error categórico siempre va a ser la injuria inhalatoria o mal llamada quemadura de vía aérea. La verdad es que la vía aérea no se quema, salvo de que el paciente haya ingerido algún álcali o algún ácido, ya, por boca, por intento autolítico, para que sí ahí sí tengas una quemadura de la mucosa. Pero el concepto como tal es una injuria inhalatoria con varios predictores como lo vieron ahí. Sí, puede que tenga pelos moscados, pero tienen que tener en cuenta primero las características de cómo este paciente se quemó, si estuvo encerrado en un incendio, y hagan una laringoscopía. ¿Ya? Hay sprays de lidocaína,
que tranquilamente ustedes pueden ver la vía aérea superior y si efectivamente este paciente se beneficia de un manejo invasivo de la vía aérea. Esos dos puntos fundamentales, yo creo que si nosotros como urgenciólogos o como médicos que hacen residencia en un servicio de urgencia, con que ustedes sepan estas dos cosas fundamentales del paciente gran quemado, podrían llevar mejor las primeras 24 horas hasta que sea derivado a un servicio a un servicio especializado como tal. En Ecuador, bueno, yo que estuve allá en el pregrado, no recuerdo, bueno, el Hospital Luis Bernaza sí tenía una unidad especializada de quemado, ¿ya? No sé en los otros centros, o en las otras provincias, ¿ya? Pero lo ideal sería de que efectivamente existen centros de alta resolución especializados que se maneje este tipo de pacientes, porque no es igual efectivamente ingresar a un paciente gran quemado a una unidad de UCI cuando tus residentes no estén habituados a manejar este tipo de pacientes que derivarlo a una unidad especializada donde tienes un equipo multidisciplinario, tanto clínico como quirúrgico. Recuerden que nuestros cirujanos lo que van a hacer son las escarectomías, van a injertar al paciente, pero el médico residente de UCI es el encargado de que ese paciente se mantenga en una hemodinamia adecuada, sin conflictos ventilatorios, con buena función renal, con buen control metabólico. Es decir, esto es un todo: equipo médico, enfermería, clínico paramédicos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y psicólogos. No solamente es la piel, es un todo. Recuerden eso. Listo, muchas gracias, doctor Villamar. Es algo que tenemos que considerar en la práctica de los pacientes quemados y sobre todo, sí hay ciertos hospitales aquí en Ecuador que sí tienen el centro de quemados, sin embargo, creo que igual siempre hay que repasar estos aspectos y considerarlos para evitar estos tipos de errores. Muchas gracias, doctor Villamar, por su charla.